Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Eh, Como siempre lo digo, es un honor podernos reunir. Qué bendición saber que vivimos en un país donde libremente podemos venir y reunirnos y adorar y recibir de parte de Dios. Pero hoy quiero que arranquemos una serie de charlas, de prédicas, como te guste decirle, de qué significa estar plantado. Llevamos un par de semanas, pero sé que las últimas 2 semanas toqué el tema de lo que es dar fruto. Y creo con todo mi corazón que como cristianos, si no somos intencionales en hacernos preguntas grandes, nos vamos a acostumbrar a vivir con respuestas pequeñas. Y si no metemos e involucramos a Dios en estas preguntas grandes, muchas veces nos vamos a perder de lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas. Y si la palabra de Dios dice que por tus frutos te conocerán, creo que eso nos debería, no preocupar, pero sí debería dar vueltas en nuestra mente constantemente. Eso debería ser algo que constantemente estamos pensando, hey, ¿qué estoy produciendo? ¿Cuál es el fruto de mi vida? La semana pasada se me acercó un joven después y me dice, pastor, ¿cómo hago para saber cuál es el fruto de mi vida? Porque muchas veces, y me encantó esa pregunta, muchas veces crecemos en la iglesia o pasamos mucho tiempo en la iglesia y ya sobre espiritualizamos tanto las cosas que escuchas algo y nuestra respuesta es decir amén. Pero después sales de acá y no tienes ni idea cómo hacer, cuándo hacer, de qué manera hacer. Y si te pones a analizar lo que es el fruto, el producto de tu vida, es muy fácil. ¿Qué sale de tu vida? ¿Qué produces en los demás? ¿Qué produces en los momentos en los cuales entras? ¿Será que, hombres, de pronto entras a tu casa y produces temor? Pastor, no es tan duro si acabamos de arrancar. ¿Será que, hombres, entras a tu casa y produces no solo temor, pero incertidumbre? Mujeres, de pronto entras a tu casa y lo único que produces es caos, fricción. ¿O será que tú entras a tu casa y produces amor? Produces gozo. Escucha esto, produces unidad. Nunca me voy a olvidar, uno de mis mejores recuerdos de mi niñez era cuando mi papá llegaba a casa. Porque todos íbamos corriendo a la puerta a saludar a mi papá. Mi mamá, y ahí llegamos. Cuando digo todos los que no saben, soy el segundo de 5, entonces siempre éramos muchos. Entonces, ¿qué produces? Y decido hablar de la casa y usar el hogar como un ejemplo, pero creo que es algo que deberíamos fácilmente poner en todo. ¿Qué produces en tu trabajo? ¿Qué produces en tu día a día? ¿Qué produces con tu familia extendida? ¿Qué produces con tus amigos? ¿Será que cuando tú estás con tus amigos entras a vivir la vida que ellos viven? ¿O será que cuando tú entras produces algo diferente? Y esa pregunta, la verdad, es grande. Y es algo que constantemente deberíamos estar pensando, hey, ¿qué estoy produciendo? Pero creo que no podemos llegar al punto de hablar del fruto sin hablar de dónde estamos plantados. Entonces quiero que tomemos un par de semanas para hablar de qué significa estar plantado. ¿Dónde estar plantados? ¿Y cuáles son los beneficios de estar plantados? Hace, ya creo que unos 10 años, no tanto, creo que unos 8 años. Estaba acercándome al final de mi universidad, ya estaba por graduarme, estaba en conversaciones con una de las iglesias más grandes, más importantes del momento. Me querían contratar. Cuando me estaban hablando del salario, yo decía, wow, yo no tenía ni idea que los pastores cobraban así. Y me di cuenta que no, que los pastores gringos cobran así. Y yo decía, obvio, Dios, eso es para mí. Y me puse a orar, porque eso es lo que te enseñan a hacer, pero yo no quería orar sobre esa, yo quería decir que sí de una. Pero como es lo que aprendí, dije, no, voy a orar. Y hice una de esas oraciones, viste que uno se le acerca y uno dice, Dios, heme aquí. Envíame a mí. A Londres, a París,
a Bali, a Fiji. Miren, siempre que decimos oraciones así, las decimos como mándame a ese lugar chévere, espectacular. Pero nunca decimos, heme aquí, envíame a mí, a Tamarack. Estoy listo, mándame a Coral Springs. Heme aquí, Señor, mándame a Lake Worth. Eso no pasa. Cada vez que tenemos esas oraciones, queremos ir a ese lugar que uno dice, wow. Y cuando yo tenía esa conversación con Dios, yo le dije a Dios, Dios, yo voy donde tú me digas. Menos al sur de la Florida. Donde me digas, literalmente yo le dije, Dios, mándame a la China. Donde sea. Pero no quiero regresar al sur de la Florida. Y la propuesta que me tenían era grandísima, no tenía nada que ver con la Florida, entonces dije, esa es. ¿Y qué hice? Decidí sentarme con uno de mis mentores en ese momento y creo que esto es para alguien. Cuando tú buscas un consejo más de 3 veces, no estás buscando un consejo, estás buscando a alguien igualmente no inteligente, para no usar palabras más fuertes, para que confirme tu locura y te diga, no, sí, esa es una buena idea, cuando tú sabes que es una mala idea. Entonces yo me reuní con este mentor y yo dije, no, Dios, háblale a él para corregir lo que me dijiste a mí. Porque esa mañana me desperté y orando y le digo, Dios, en serio, ¿dónde me quieres? Y Dios me habla y me dice, negrito, porque Dios te va a hablar como tú entiendes. Me dice, negrito, necesito que regreses a casa. Y yo, I'm good. No, gracias. Pero fue tan claro que Dios me estaba llamando a regresar a casa y yo no. Entonces me siento con este hombre para que él corrija lo que Dios me había dicho, obvio. Y llorando, Dios, háblale a él, confírmale a él que lo que me dijiste no era de parte tuya. Entonces, bueno, me siento con este hombre y él me dice, hay 3 decisiones que cambian tu vida para siempre. Y son las 3 decisiones más importantes de tu vida. Y es importante que estas 3 decisiones las tomes bien. Porque donde las tomes mal, tiene el potencial de impactar tu vida de manera negativa por el resto de tu vida. Me dice, primera decisión, entregarle tu vida a Jesús. Recibirlo en tu corazón, esa es la decisión más importante de tu vida. Y yo, ok, check. Me dice, segunda decisión, es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Yo, ok. En ese momento estaba me, myself and I, yo solo, para todos los que no entienden inglés. Y me dice, y la tercera decisión, y yo nunca había escuchado una tercera decisión, siempre había escuchado, entrégale tu corazón a Dios, esa es la más importante, y la segunda es con quién vas a pasar el resto de tu vida. Y me dice, pero la tercera decisión es en qué comunidad y en qué iglesia vas a plantar tu vida. Y literalmente sentí como Dios me cacheteaba porque Dios estaba confirmando lo que me había hablado esa mañana y me estaba confirmando que yo tenía que regresar a casa y que tenía que venir y meter mis raíces profundas acá. Y obviamente no les cuento el resto de la historia porque ya la saben, estamos acá. Pero cuando yo sentí esa palabra, yo decía, wow, tengo que ir a meter mis raíces profundas en la tierra, y eso habla de un trabajo sucio. Cuando hablas de raíces, hablas de algo oscuro, donde nadie te ve. Entonces no voy a ir a buscar a que me den un micrófono, nada. Es más, si me dicen vas a limpiar los baños, voy a ser el que mejor limpia baños. Si alguien necesita que se pinte una pared en la iglesia, yo la voy a pintar. Llegué como el día 3, había una pared que necesitaban que se pintara. Agarré, me puse a pintar, no duré ni 3 minutos y ya me habían sacado todo. No, me enteré que estaba pintando mal. Entonces vine con una actitud que decía, Dios, lo que tú necesites lo voy a hacer. Y me acuerdo, antes de terminar mi tiempo en Australia, en ese momento estaba dirigiendo lo que era el Ministerio de Jóvenes Adultos, de Universitarios, y nuestro último evento
para predicar el evangelio con universitarios. Lo hicimos en la universidad, en la discoteca más grande de Sydney, que nos regalaron, nos prestaron el espacio gratis. Metimos casi 6,000 jóvenes universitarios a este lugar para que escucharan el mensaje de Jesús. Y yo salí de eso y yo dije, wow, Dios, ¿cómo te estás moviendo? ¿Qué vas a hacer donde me estás llevando? Cuando llegué y me tocaba tomar el grupo de jóvenes, entre el primer viernes acá y habían 6 pelagatos. Oh, Jesus, te equivocaste. Y de esos 6, 3 estaban en la alabanza. La alabanza era tan mala que me salí. Imagínense, ni el pastor de jóvenes quería estar ahí. Y yo salí y me senté afuera y con el corazón roto. Dios me dice, no, yo te llamé para que metieras tus raíces. ¿Qué tan fiel estás dispuesto a ser donde yo te he puesto? Y me di cuenta que lo que me dijo este mentor no solo va a formar lo que vamos a hablar en estas próximas semanas, pero de cierta manera también cambió mi vida porque me dio mucha claridad. Me dijo, mira, hay 3 cosas que tú siembras donde decides plantarte. Me dijo, primer cosa que tú siembras, tu matrimonio. En la iglesia donde tú decidas plantarte vas a sembrar tu matrimonio. Porque es en ese lugar donde vas a recibir las herramientas para que tu matrimonio no sea simplemente una convivencia de común acuerdo donde solo nos matamos en privado y en público sonreímos y... No, sino que en la iglesia donde tú siembres tu matrimonio vas a recibir las herramientas para que esa unión divina que Dios ha bendecido crezca y el fruto sea una familia, sean niños. Pero escucha esto, iglesia, que te conviertas en un vínculo que valga la pena imitar. Y yo decía, wow, ok. Me decía, la segunda cosa que tú siembras en la iglesia donde decides plantarte, meter tus raíces, me dice, son tus hijos. Yo, wow. Me dice, tú nunca vas a escuchar, es que mi papá me enseñó este versículo. Tú siempre vas a escuchar que el niño aprendió eso, ¿dónde? En la iglesia. Imagínense, yo soy HP, hijo de pastor. 90% de las cosas que aprendí, ¿las aprendí dónde? La iglesia. No, a mí no me tocó con Santi. Por ahí escuché con Santi. A mí me tocó con Cami. Literal, ella me cuidaba, pobrecita. No vayas a contar la verdad. ¿Sí, no? Seguridad es más, Hanley, sácala. En la iglesia, entonces cuando tú decides plantarte en una comunidad, en una iglesia, estás sembrando también tus hijos diciendo, Dios, este es el espacio el cual yo confío que le va a dar las herramientas a mis hijos para que te amen, te sigan y te sirvan. Y me dice, la última cosa que tú siembras en el lugar donde decides plantarte son tus finanzas. Es el lugar que tú confías que te va a enseñar, te va a dar las herramientas necesarias para obedecer la palabra de Dios, para que tú puedas ser fiel con lo que Dios pone en tus manos, ser obediente a la palabra de Dios para que Dios sople vida y multiplique. Entonces eso me impactó porque cuando hablamos de ser plantados, estamos hablando de ese trabajo sucio que sucede debajo de la tierra. No de tener flores y fruto y de ser bonitos. No, porque no hay flores y no hay frutos si no hay raíces profundas. Y lo mismo sucede, imagínate, esto nos pasó a todos en COVID. En COVID todos nos convertimos en handymen. Los que ya eran handy ya tenían años luz a los que no somos handy. Pero yo me acuerdo, llevábamos un mes de COVID y todos los espíndolas en Home Depot así. Es más, casi nos echan de lo perdidos que estábamos. Y a todo el mundo en COVID, digan lo que quieran, a todos se les metió el espíritu de hacer un proyecto en la casa. Nosotros fuimos que arreglar el patio. Y cuando tú compras una planta en Home Depot, puede que esté muy bonita, pero esa planta tiene una particularidad y es que viene en una maceta. Y esa maceta limita el crecimiento
de la planta. Lo que uno tiene que hacer es llegar a casa y sembrarla, meterla a la tierra donde no hay límites. Y a mí personalmente, cuando pensaba en todo esto, veía que hay diferencias entre cristianos, porque hay cristianos que dicen, no, pastor, es que yo visito diferentes iglesias. Eso, primero que todo, no es bíblico. Segundo que todo, no existe crecimiento porque no estás plantado. Y me ponía a pensar, a mí me encantan las películas de vaqueros. ¿Vieron ese momento donde los vaqueros se miran así? Y suena la cancioncita, "Wee, wee, wee, wee". Y pasa la bolita de plantas. ¿Saben cuál estoy hablando? Todavía no tengo ni idea cómo se llama en español, pero en inglés eso es un tumbleweed. ¿Y en español? Una bola de heno. Nunca hubiera caído ahí, te lo prometo. Y me daba cuenta que muchos cristianos pasamos por temporadas donde somos una bola de heno. Suena terrible. Y quiero que escuchen esto, porque esto mismo me dijo mi mentor ese día. Me dijo, las cosas muertas se mueven. Las cosas que dan fruto es porque están plantadas. Me dice, plántate. Ve y métete. Porque hay algo interesante que sucede cuando metes tus raíces. Puedes dar fruto. Y eso me lleva a la primera pregunta que quiero que cada uno de nosotros tengamos presente toda esta semana y pensemos en esto. Es ¿dónde estás plantado? Porque hay una diferencia. Hay personas que pueden decir, no, yo estoy plantado en esta iglesia. Pero hay personas que no pertenecen a la iglesia, asisten a la iglesia. Y no estoy hablando de nuestra iglesia, sino que la iglesia en general. Hay personas que me dicen, pastor, es que el domingo pasado quise ver una prédica de Dante Gebel, y el domingo antepasado me vi una de Erwin McManus, y el domingo antepasado me conecté a ver a tu hermano. Y te lo prometo, en ese estilo de vida no hay crecimiento. Puede que profundices tu conocimiento de la Biblia. Puede que tengas momentos en los cuales, wow, Dios te hable. Pero crecimiento, te lo prometo, no vas a tener. No vas a tener. Y no es porque sea una idea mía, es porque es lo que habla la palabra de Dios. O esos cristianos que dicen, y no hay ninguno de esos acá, porque en nuestra iglesia no los dejamos entrar. Mentira. Esos que dicen, no, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Ok, ¿cuál es esa manera? No, de una manera personal. Yo no necesito una iglesia, yo no necesito. Cuando dices yo no necesito una iglesia, estás diciendo yo no necesito una comunidad. Quiero que sepas que ni siquiera Jesús se creía esa. Porque Jesús andaba con comunidad. Jesús andaba con sus discípulos. Y no solo tenía sus discípulos, sino que después tenía su grupo íntimo con sus 3. Tú y yo desesperadamente necesitamos comunidad. Necesitamos comunidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás plantado? Puede que tú estés plantado en tu trabajo y de ahí es donde saques la nutrición, saques todo lo que necesitas para vivir. Porque si estamos hablando agriculturalmente, ¿se dice? Cevita, me debes un asado después de tirar esa. Casi se me acalambra la lengua diciendo esa palabra. Si estamos hablando de eso, no me sale 2 veces. Sabemos que de la tierra, de donde está sembrado la planta, es de donde saca los nutrientes que necesita para crecer, para dar fruto, ¿cierto? Entonces, ¿tú dónde estás plantado? ¿Será que estás plantado en tu trabajo y de ahí sacas lo que necesitas? ¿Será que estás plantado en un sueño que fracasó? ¿Será que estás plantado en tu esposo? ¿Será que estás plantado en tu esposa? ¿Será que estás plantado en la situación en la que te encuentras? Y no hay futuro si estás plantado en la situación en la que te encuentras.
¿Será que estás plantado en la idea de que tu hijo es el primero que va a salir adelante porque está en los Estados Unidos? ¿Será que estás plantado en tu familia? Escucha esto, ¿será que estás plantado en el país de donde viniste? ¿Dónde estás plantado? Y cuando hablo de estar plantado en la palabra de Dios, y es más, Jesús mismo instituye la iglesia, el Nuevo Testamento nos empuja a plantarnos en la iglesia. ¿Por qué? Y cuando digo la iglesia no hablo de este edificio que gracias a Dios tenemos para reunirnos. Cuando digo la iglesia, hablo de nosotros. Tú deberías poder entrar a este lugar y conocer más de 3 personas y saludarlas por nombre. Yo me acuerdo, siempre le decía a los jóvenes, yo les decía, yo quiero que seamos una cultura que celebra todo. Yo les decía, we celebrate everything. Nosotros celebramos todo. Y ellos me decían, yeah. Yo decía, no, pero tú no puedes celebrar lo que no conoces. Y si somos una cultura que celebra todo, quiero que conozcamos a las personas que vienen. Porque ¿qué sucede? Para que alguien pueda celebrarte todo, no solo va a conocer los momentos altos de tu vida, pero también va a conocer los momentos medios de tu vida. Y no para celebrar el hecho de que estás en un momento malo, sino que para poder orar contigo, para poder caminar contigo, para poder creer contigo. Y es más, analizando todo esto, la iglesia hispana en Estados Unidos debería ser la más fuerte de todas. Porque estadísticamente, todos los hispanos que vivimos acá en Estados Unidos, el común denominador de la gran mayoría de nosotros es que nos sentimos solos. Que tu familia está allá y que tú estás acá. Y es más, puede que tengas a tus papás, a tus hermanos, pero no, es que estamos solos. Falta la tatarabuela, falta la mejor amiga de la prima de mi vecina. Entonces cuando tú estás acá, es más, si tomas 2 segundos para chismosear y mirar alrededor, para ver quién tienes cerca, te darías cuenta, no estás solo, no estás sola. Necesitas plantarte, meterte y dejar de ser alguien que asiste a la iglesia a ser alguien que pertenece a la iglesia. Y dice, wow, yo conozco mi gente. Y es más, en el primer servicio les decía, hey, yo soy, mi día a día, el día de hoy, es producto de que un hombre decidió plantar su familia acá. Mi suegro. Llegaron, se querían ir a Weston, vinieron a la iglesia porque los invitaron a iglesias diferentes, llegaron acá, se sintieron bien. Decidieron plantarse en la iglesia, no asistir a la iglesia. En otras palabras, en vez de irse a Weston, se vinieron a Boca sin conocer nada para estar cerca donde se querían plantar. Y hoy por hoy yo disfruto de mi vida porque un hombre tomó una decisión de plantar su familia en esta iglesia. Uno nunca sabría eso cuando toma esa decisión, pero cuando tú te plantas, das fruto. Y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 92. Mira esto, Salmo 92, versículo 12 y 13. Como las palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Escucha eso. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. ¿Escucharon eso, iglesia? ¿Sí? ¿Están despiertos? Plantados en la casa de Dios. Otras traducciones esta mañana escuchaba en la casa de Jehová. Florecemos. Y a mí me encanta, me fascina lo que son las palmeras, porque a mí literalmente Dios me habla a través de las palmeras. Las palmeras es el único árbol que en un huracán no se cae. Acá la Florida es de tierra pandita, entonces las raíces no pueden ir muy profundas, sino que bajan un poquito y se esparcen. Entonces un viento cualquiera tumba a árboles enormes. Y en los huracanes, yo crecí acá en Estados Unidos, entonces acá en la Florida, entonces para nosotros de niños un huracán era lo mejor que podía pasar,
porque significaba que se caían todos los árboles, podíamos jugar a policías y ladrones, significaba que no había colegio, se iba la luz, entonces hacíamos fogatas. Imagínense el punto de vista de un niño. Y yo me acuerdo las veces que podíamos ver para afuera, veías que los árboles iban cayendo y las palmeras estaban de fiesta. Y decía, wow, porque las palmeras tienen una particularidad, y es que las raíces son como pelo que van profundo y se agarran de todo, pero también que son flexibles. Si tú eres una persona llena de fe, te conviertes en una persona flexible. Donde hay falta de fe es porque hay rigidez. Donde hay mucho control y no quieres soltar el control y decir, Dios, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿dónde estás plantado? Y por causa de tiempo no lo voy a leer, pero en Mateo capítulo 13 vemos la parábola en la cual Jesús habla sobre el sembrador que tiró semillas en el camino, en las piedras y también en la tierra fértil. Y obviamente esta parábola está hablando de las personas que reciben el mensaje de Jesús y del reino de los cielos, pero esto mismo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Muchas veces te frustras porque tu vida no da fruto, y no es que tu vida no pueda dar fruto, es que estás plantado en el lugar equivocado. Estás jalando nutrientes y lo que necesitas de fuentes finitas, de fuentes con fin. Cuando tú eres capaz de venir y plantarte en la casa de Dios, no estás diciendo que la iglesia sea esta fuente sin fin, sino que estamos diciendo que hey, todos juntos estamos corriendo hacia Dios. Y que todas nuestras necesidades, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, nuestros temores, todo lo suple Dios, y juntos estamos corriendo en esa dirección. Entonces nos conectamos a una fuente sin fin. Y tu vida puede empezar a dar fruto. Puede empezar a dar fruto. Y te animo, toma esta semana, analiza tu vida. ¿Dónde has metido tus raíces? Porque de la misma manera que cosas buenas tienen raíces, cosas malas tienen raíces. Si llegas a necesitar un landscaping en tu casa, llama a mi suegro y a mí. Somos profesionales en encontrar todos los tubitos de los sprinklers y romperlos. Obviamente no a propósito. Pero me acuerdo en mi casa, en nuestra casa, estábamos cambiando el frente. El frente de nuestra casa estaba llena de lengua de suegra. ¿Han visto esa planta? ¿Se la pueden imaginar? Si mi suegra no está en este servicio, entonces ya estaba en el primer servicio y dije algo y me puse rojo. Pero gracias a Dios soy moreno, entonces nadie se dio cuenta. Esta planta es interesante porque tiene una raíz que es tan difícil. Tú vas y arrancas esta planta y parece que la sacaste toda, pero eso tiene una raíz enorme. Y quiero que escuches esto. Muchas veces tú sientes que has sacado algo, o de pronto estás lidiando con una situación o algo en tu corazón y piensas que estás lidiando, que estás resolviendo ese problema, pero solo estás cortando ramas. Pero sigue habiendo una raíz debajo de la tierra que tarde o temprano volverá a crecer. Por eso es tan importante que como iglesia, y ojo, no piensen que nosotros los martes con el staff, con el equipo de trabajo nos sentamos acá a pensar, ¿qué podemos hacer? No tenemos nada para hacer, inventémonos algo. No, la iglesia tiene tantas actividades, adivina para qué. Para que tú tengas muchas oportunidades para plantarte y crecer. Para plantarte y dar fruto.
para plantarte y entrar a un espacio donde te puedas rodear de personas que te puedan decir, wow, mira, ¿por qué no vas y buscas sanidad interior y sacas esas cosas de raíz? Y siempre digo esto, lo mismo sucede de manera buena. Si tú te plantas acá y alguien te ofende, es más, siempre lo digo, si nadie te ha ofendido es porque no vienes lo suficiente. Ven un par de semanas más, y mejor si son seguidas, y te lo prometo, alguien te va a ofender. Y puede que sea yo. Y si yo te ofendo, I'm sorry. No fue a propósito. Pero a los jóvenes siempre les decía, hey, offense is a choice. Ofenderte es tu decisión. Iba a decir tu choice. Si tú te ofendiste es cosa tuya. Pero hay personas que han llegado a la iglesia y que se han ido de la iglesia porque se ofendieron. Y eso me habla de que eran raíces panditas. Que el más mínimo roce, la más mínima fricción los sacó. Pero si tú tienes raíces profundas, puede que tengas un problema hasta grande y sientas que te cortó todo. Pero debajo de la tierra siguen habiendo raíces que tarde o temprano verán la luz del día y volverás a dar fruto. Que poder tener roces es necesario. Que si alguien te ofendió en la iglesia, tú llegues a tu casa y digas, gracias Dios. Gracias Dios por fulanito, por fulanita. Dios, me siento ofendido porque hicieron esto, pero adivina qué sucede. Todas estas son oportunidades para que crezcas, no son oportunidades para que te vayas. Y solo estoy usando la iglesia como ejemplo. Pero hay personas acá que has dejado relaciones con tu propia familia porque te ofendieron. De pronto tuviste un roce con un papá, con una mamá y no hablas con ellos hace años. ¿Sabes que solo tienes un papá y una mamá? De pronto tuviste un roce con un hermano y no hablas con ese hermano o con esa hermana hace años. ¿Qué haces? Déjame ser el primero que te lo diga y te lo diga en palabras donde no puedas malinterpretarlo. Deja la bobada. Esa no hay manera de malinterpretarla. Arregla esa situación, arregla esa relación. Que se note que tú estás plantado en un lugar diferente, donde hay una fuente diferente. Que el producto de tu vida no es división, sino que es unidad. Porque quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 15. Porque si empezamos a analizar la pregunta de ¿dónde estoy plantado? Creo que naturalmente la próxima pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante plantarme en la casa de Dios? ¿Por qué es tan importante venir y meter mis raíces profundas acá? Que si tú has decidido que esta es tu iglesia, tú has decidido que acá vas a meter tus raíces para que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Y miren lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Jesús hablando, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, ahí habla de comunidad, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, ¿dará qué? Mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
Ahí la palabra de Dios nos está enseñando, necesitamos comunidad, necesitamos meternos, necesitamos plantarnos. Es más, de pronto puedes llegar hasta pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué no puede ser cualquier otra fuente? Porque este es el vehículo que Jesús mismo, Hijo de Dios, vino a instituir sobre la tierra. Vemos lo que sucede después de Jesús. Los discípulos se quedan, esperan a recibir el Espíritu Santo. Ya hablamos de esto hace un par de semanas. Pentecostés, ¿qué sucede? Reciben el Espíritu Santo, son empoderados para ir a ser testigos. Y ese segundo capítulo termina diciendo que y muchos más se añadían día tras día. Y si ves el resto del libro, ves que formaron una comunidad donde suplían las necesidades el uno del otro, no solo económicas, físicas, sino que también espirituales. Que cuando tú te plantas en la casa de Dios, cuando tú vienes y te metes en la casa de Dios, te rodeas de una comunidad que te quiere ver ganar, que te quiere ver crecer, que te quiere ver dar fruto. Y por eso quiero ser tan claro y quiero que tomemos un par de semanas para meternos a profundidad de qué significa estar plantados. Porque he conocido muchos cristianos, y obviamente ninguno acá en nuestra iglesia, que un fin de semana están acá, otro fin de semana están allá, otro fin de semana están viendo desde casa a una iglesia por allá yo no sé dónde, después otro fin de semana están en otro lugar. Te repito otra vez, así es imposible que crezcas. La palabra de Dios dice que el hierro afila el hierro, tiene que haber proximidad, tienen que haber raíces. Y seguro se van a acordar, este ejemplo se los he dado 1000 veces. Tú nunca, el trabajo duro de un árbol no es producir el fruto, para nada. ¿Se acuerdan de esta que siempre les he dicho? Que tú nunca vas a estar caminando por un parque y vas a escuchar un árbol, bananas. El trabajo duro del árbol no es producir el fruto. El trabajo duro del árbol es romper la tierra, ir más profundo, pasar por piedras, pasar por dificultades, para afianzarse mejor, poder recibir más. Y el fruto es simplemente ¿qué? Un producto. En inglés a la fruta se le llama produce. Tu trabajo no es dar fruto. Por tus frutos te conocerán, pero eso no es tu trabajo. Si te concentras en dar fruto, no vas a dar fruto, porque vas a pensar y te vas a creer la mentira de que en tus fuerzas tú puedes. Tu trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo es meternos de lleno con Dios y en la manera en la cual Él ha diseñado. Y cuando hablamos de la iglesia, sí, estamos hablando de nuestra iglesia, pero también tenemos que entender que también estamos hablando de la iglesia global, de la iglesia, la novia. Y quiero cerrar con esto. Creo que en estas próximas semanas lo que Dios me venía hablando y resaltando en mi corazón es que va a haber mucha claridad para muchas personas en entender lo que significa pertenecer a la iglesia y asistir a la iglesia. Que el asistir a la iglesia no cambia nada. Y quiero ser muy claro con esto. Una iglesia, un servicio, una alabanza, un pastor no pueden cambiar
nada. Dios es el que cambia todo. Por eso es que simplemente asistir a una iglesia no hace nada. Ahí estás entrando al mundo moderno en el que vivimos, que se llama feel good culture, la cultura de que me quiero sentir bien. Entonces, por ejemplo, yo voy al gimnasio para justificar el hecho de que me voy a comer 30 donuts. Pero hay personas que van al gimnasio y no se comen esas donas para no arruinar lo que ya están haciendo. Esa es una persona que pertenece al gimnasio. Yo asisto. Culpable, guilty. Y seguro a ustedes también les pasan. Un día salieron a trotar, entonces ese día, hoy sí. Hoy cumplí. Y es más, dicen, hoy me cumplí. Voy a pecar un poquito y te metes 4 Big Macs. Amigo, corriste media milla. ¿Cómo te vas a meter 3 Big Macs? Hay una diferencia enorme, abismal, entre pertenecer a una iglesia y asistir. Cuando tú perteneces, eres una persona que ha metido sus raíces, se ha comprometido al proceso de crecimiento, sabes y entiendes que no va a ser fácil, que va a traer incomodidad, que el momento en el que metes tus raíces te vas a rodear de personas que no se conforman con quien eres hoy, sino que te quieren ver convertirte en quien Dios te ha creado para que seas. Eso significa que van a ser personas que te van a elevar, que no te van a dejar donde estás. Van a ser personas que te aman lo suficiente para decirte lo que necesitas oír, más no lo que quieres oír. Que si la estás embarrando te van a decir, hey papito, la estás embarrando. No que te digan, no, está bien, no. Personas que están dispuestas a caminar contigo. Y cuando tú perteneces a una iglesia, esto me encanta, metes tus raíces en un espacio donde constantemente se busca la presencia de Dios. No es la iglesia. Es el hecho de que estás metiendo tus raíces en un espacio con personas que constantemente buscan la presencia de Dios. Porque solo Dios puede, solo Dios hace, solo Dios mueve. No hay hombre, no hay iglesia, no hay prédica, no hay alabanza, solo Dios. Y cuando tú dices, yo voy a meter mis raíces acá, es porque ves una manada de locos iguales que dicen, wow, yo también quiero meter mis raíces acá. Porque constantemente entre todos vamos a buscar la presencia de Dios lo más que podamos. Y me encanta porque es ahí donde empezamos a dar fruto, donde nuestras vidas empiezan a marcar la diferencia, donde nuestros matrimonios empiezan a valer la pena imitar, donde nuestros hijos valen la pena aplaudir, donde nuestras familias vale la pena contar historias de nosotros. No porque somos nosotros, sino que porque somos una comunidad que ha metido sus raíces en un espacio que constantemente busca al Dios de lo imposible. Amén. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos? Me encantaría orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que en cada uno de nuestros corazones, esta semana, Señor, podamos hacernos esas preguntas grandes. ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde hemos metido nuestras raíces? Señor, y ayúdanos a meter nuestras raíces en tierra fértil.
Que de la misma manera que tú contabas en esa parábola, hay semillas que cayeron en el camino y fueron pisoteadas, semillas que crecieron en las piedras y el sol las secó, pero después hubieron semillas que encontraron tierra fértil. Me encanta, dice que 100 veces más dio a lo que había sido sembrado. Ese eres tú. Tú eres el Dios de más de lo que podemos llegar a soñar o imaginar en Cristo Jesús. Es más, ahí donde estás, ¿por qué no le dices a Dios? Dile: Señor, muéstrame. Muchas veces no tenemos ni idea de dónde estamos plantados. Dile: Señor, muéstrame. Muéstrame. ¿Dónde he puesto mi esperanza? ¿Sobre qué he puesto mi fe?